Soy la asesora María del Rosario Colunga Castro. Y pues bueno, estoy para apoyarlos en este trayecto formativo. Estimados estudiantes, principalmente, pues les doy la más cordial bienvenida al curso de Metodología de la Investigación 1. Recuerden que forma parte del plan de estudios de su licenciatura en curso de la Universidad Santander. Ante los cambios que surgen por la diversidad de paradigmas y sobre todo por las necesidades actuales de la sociedad, es complejo ofrecer una educación de calidad. Se requieren futuros profesionistas que sean capaces de brindar respuesta a los problemas actuales y, por supuesto, que adopten una actitud reflexiva y crítica. Todo esto para encontrar verdades y transformar creativamente la realidad. Llevar a cabo una investigación apoyada en un método científico brindará siempre la confiabilidad y la validez idónea para solucionar las problemáticas específicas en la educación. En las sesiones ustedes tendrán la oportunidad de conocer las diferencias de una investigación cualitativa de una cuantitativa. Y pues bueno, les permitirá tener claridad sobre la finalidad de aplicar cada una. Además, ustedes reconocerán los elementos a considerar al realizar una investigación. Es importante llevar a la práctica cada uno de los saberes aprendidos y, por supuesto, obtenidos en cada sesión. Deben de tener presente que en una investigación es fundamental el marco teórico porque brinda el sustento necesario para justificar el objeto de estudio elegido y, por supuesto, dar esa respuesta a las hipótesis establecidas. Las actividades de aprendizaje que ustedes han realizado y que aún están elaborando tienen como finalidad propiciar la reflexión y el uso de estrategias que les ayuden a aprender el conocimiento, usando las herramientas tecnológicas propias del aprendizaje virtual. Todo esto tiene como finalidad que exploten al máximo los aprendizajes y conocimientos que el plan de estudios tiene preparado para ustedes. Y por supuesto que ustedes pues manejen con más agilidad estas herramientas que serán necesarias para aprender. Toda investigación debe estar respaldada por la aplicación del método científico, el cual indica el camino para transitar desde el contacto con la realidad hasta la experimentación y el análisis de los resultados. Independientemente del tipo de investigación que se realice, la finalidad central es fomentar la creatividad en la solución de situaciones específicas, las cuales deben considerar dimensiones económicas, políticas, sociales y, por supuesto, tecnológicas. De tal forma que esta producción del conocimiento científico debe conducir a una búsqueda de respuestas y, por supuesto, plantear nuevos problemas. Es importante comprender la necesidad de realizar investigaciones educativas y, por supuesto, que se motive a plantear inquietudes y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante mencionarles que la investigación siempre nos abre ese panorama para nosotros seguir indagando y, por supuesto, comprender todos estos procesos de enseñanza
y por supuesto los pasos que se deben de seguir para realizar una correcta investigación. Al analizar y comprender la evolución de la investigación cualitativa, es más factible reconocer los motivos de énfasis en producir datos descriptivos y conductas observables. De esa manera se pueden enfocar los problemas de estudio, así como los acontecimientos, las acciones y valores, donde la prioridad es entender la perspectiva de los individuos. El doctor Rojano, en su bibliografía 2015, nos menciona que su importancia radica en analizar, interpretar y comprender la realidad estudiada, tal como parece, tal como es y también como será. Entonces, esta situación que la hace caracterizar como una metodología fenomenológica. Además, explica los hechos sociales, buscando la manera de comprenderlos. Tal vez en más de una ocasión nosotros hemos escuchado el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Retomando estas palabras con el objetivo de comprender lo que sucede, cuando se aplica algún método de investigación para analizar la realidad. Debemos de tener presente que en las ciencias sociales y en las ciencias aplicadas se utilizan diversos métodos para generar nuevos conocimientos que explican los fenómenos naturales y sociales presentes en nuestra realidad. Es necesario entender que en un proyecto de investigación se necesita de una metodología útil para estudiar la realidad. Y se puede comparar con una receta de cocina. Por eso, la importancia de identificar los primeros pasos, los cuales son de gran ayuda para encontrar el problema o bien el tema de investigación al que nosotros queremos llegar. Es importante mencionar y tener en cuenta la relevancia de plantear y delimitar el problema, los objetivos, preguntas y el porqué de la investigación a realizar. Si nosotros tenemos estos elementos presentes, nuestra investigación va a ser exitosa. Y también deben de tener presente que en la medida de que se comprenda este planteamiento fundamental y los objetivos acordes al tema en cuestión, pues la investigación dará los resultados esperados. También es importante que se tenga en cuenta las fases de la investigación, dando la prioridad a la selección. Aquí es cuando ustedes eligen el tema del que van a querer investigar y por supuesto las características de ese tema que ustedes van a abordar, la delimitación y la definición del problema. Dichas fases son el foco central del análisis cualitativo. En ocasiones es posible perder la objetividad a partir de la observación. Por ello, es fundamental que los objetivos y las preguntas de investigación apoyen a una justificación real, reflejando esa confiabilidad y, por supuesto, validez. De este modo, pues nosotros vamos a tener una investigación importante, pero sobre todo confiable. Profundizar en las características y los enfoques permite
reconocer que la investigación tiene un impacto en la vida cotidiana, porque los lleva a convertirse en profesionales competentes, capaces de dar respuesta a los problemas de una realidad compleja, en constante cambio. Asimismo, brinda la posibilidad de adoptar una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad. La necesidad principal es convertirse en pensadores para desarrollar un conocimiento científico, como lo menciona Paulo Freire en su bibliografía de 1988. Realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente. Esta tarea ineludible para todo trabajador social. Y de este modo, pues se pueden profundizar en esos enfoques en los que se van a estar trabajando mediante las características de una investigación que para nosotros va a tener un impacto importante y sobre todo en nuestra vida cotidiana. En la medida de tener presente esta metodología de la investigación a seguir, es factible que el proceso implementado sea el adecuado y, por supuesto, que los resultados obtenidos sean relevantes. De ahí la importancia de definir de una forma muy precisa el problema o bien el objeto de estudio. Y posteriormente, redactar preguntas claras que proporcionen el fundamento necesario para poder justificar nuestra investigación. Entonces, al elegir un tema, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el objeto de estudio nos llevará a la justificación del por qué estamos realizando o bien trabajando en la investigación de ese tema. Deben de tener presente que cada paso se vincula y es fundamental. No se debe omitir ninguno para que al final de la investigación el análisis obtenido nos ayude a tomar las decisiones y de este modo también transforme pues la realidad. Entre el enfoque cualitativo y cuantitativo se enlistan de forma precisa el objetivo de cada uno, los procedimientos, las características y las finalidades. Es fundamental comparar y clasificar cada enfoque de manera muy oportuna, porque permite delimitar las temáticas a incluir en cada uno. Y en el caso de los recursos propuestos, permiten conocer sobre los distintos elementos a considerar para de este modo aplicar una metodología de investigación de manera integral, atendiendo a las características del enfoque cuantitativo. Conocer las características de cada enfoque nos dará la claridad de lo que se debe hacer a lo largo del proceso de investigación. Aquí tenemos los elementos de un proyecto de investigación. Cuando nosotros tenemos la selección del tema, hablamos de que todo proyecto de investigación parte de ese tema que nosotros vamos a indagar. Luego el problema a investigar y vamos a definir los objetivos, siendo el problema el punto principal para seleccionar el tema a investigar. Ya que si no es relevante el problema a investigar, el tema de cierto modo pierde relevancia. Entonces debe de ser un tema que a nosotros nos guste, pero que de cierto modo vamos a buscar ese objetivo o bien
esa problemática. Es importante tener una revisión de bibliografía. Una revisión bibliográfica es una evaluación crítica de la literatura relacionada con un tema o un asunto concreto. Pretende ser sistemática, exhaustiva y reproducible. El objetivo es identificar, evaluar y sintetizar el conjunto de pruebas existentes que han sido producidas por otros investigadores con el menor sesgo posible. Dentro del planteamiento del problema es una de la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación, en la cual pues se expone el asunto o la cuestión que se tiene como objeto a aclarar. Y bueno, aquí cuando nosotros definimos los objetivos en un proyecto de investigación, pues son esos objetivos que nosotros esperamos haber logrado al terminar nuestro proyecto. Entre ellos, pues incluyen los entregables y los activos, o bien esos objetivos más intangibles como aumentar la productividad o bien la motivación. Los objetivos de su proyecto deben ser alcanzables, de duración limitada y específicos, de manera que pues, puedan medirlos al finalizar su proyecto, de ver hasta dónde fueron ustedes capaces de obtener estos objetivos. La justificación y determinación, principalmente cuando hablamos de justificación, nos referimos a sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Y en el proceso de determinación del presupuesto o bien de este tema que nosotros estamos investigando, implica sumar los costos de las actividades del proyecto a lo largo de toda la vida del mismo, de tal forma que nosotros podamos disponer de información económica del costo del proyecto en su conjunto y también por fases. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos. Cuando hablamos del marco teórico, tenemos que es muy importante constituir el grupo de conceptos o bien constructos que representan un enfoque determinado, del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado. Se exponen las bases teóricas, las bases filosóficas, legales, sociológicas, entre otras, que de cierto modo nos sirven de fundamento para realizar nuestra investigación. Aquí también pues nosotros hablamos de esos autores que de cierto modo a nosotros nos abonan a la investigación que vamos a exponer y que queremos que esas personas que van a leer nuestro proyecto tengan ese marco teórico como parte de la bibliografía y sepan de dónde es que nosotros obtuvimos esa información. La metodología de la investigación es un sistema que ayuda a estructurar un proyecto basándose en prácticas, en temas, procedimientos, técnicas, marcos y aplicando para ello diferentes procesos y estándares, pero siempre de forma personalizada, debiendo elegir el más adecuado según el proyecto, el equipo y el cliente. Más que nada aquí nosotros vamos a elegir ese tema que más nos interesa y pues lo hacemos de una manera adecuada y por supuesto
estructurando siempre nuestro proyecto. Población y muestra. Una población es un grupo o un conjunto de elementos sobre el que se hará un estudio estadístico. Por ejemplo, todos los árboles de un bosque. Una muestra es una parte de una población que fue seleccionada para realizar un estudio. Por ejemplo, 50 de los 1000 árboles que hay en un bosque. Entonces, pues aquí ya ejemplifica este grupo o conjunto de elementos. Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación, pues son esos procedimientos o formas de obtener los datos del tema en estudio. Se apoya en las herramientas para recopilar, organizar, analizar, examinar y, por supuesto, presentar la información encontrada. Cuando nosotros hablamos de una técnica, nos referimos al conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o el sujeto de la investigación. Cuando nos referimos al instrumento, es ese mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información, como lo es los formularios, las pruebas, los test, escalas de opinión y listas de chequeo. Dentro de la recopilación de datos, la recolección es el proceso de recopilación y medición de información sobre las variables establecidas de una manera sistemática, que permita obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y, por supuesto, evaluar esos resultados. Dentro de las formas del conocimiento humano, tenemos la observación, la descripción, la explicación y la predicción. De este modo, la ciencia y el conocimiento científico forman parte de un proceso importante. Para desarrollar este pensamiento científico, vamos a decir que no es un camino fácil, pero tampoco es tan complicado, ya que podemos llegar a él gracias a esos famosos métodos. Y pues es importante siempre tener en cuenta que la finalidad de cualquier investigación es tratar de comprender la realidad para intervenir posteriormente sobre ella. De esta manera, la complementación de ambos enfoques va a fortalecer este proceso de investigación y nos va a brindar una percepción global que enriquece en el momento de la toma de decisiones. Dentro del conocimiento científico es importante tener en cuenta que el conocimiento siempre es dinámico. Pienso, actúo y siento. Este conocimiento es una construcción que hacemos de la realidad y el conocimiento científico es lo que el hombre de ciencia saca de la relación entre el sujeto y, por supuesto, lo que lo rodea. Dentro del proceso de la investigación científica, hablamos de la resolución de problemas. Dependiendo de la ciencia a la que nos refiramos, podemos usar métodos científicos específicos. Pero para todas las disciplinas, el método consiste y tiene generalidades, como lo es el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Dentro de los tipos de investigación científica, tenemos las investigaciones puras. Estas investigaciones que no son planeadas y están desligadas de la práctica.
Dentro de las investigaciones aplicadas, buscan una aplicación casi inmediata de los estudios que se hacen en base a una realidad específica. También tenemos las investigaciones explicativas, que nos explica el porqué de las cosas. Las investigaciones descriptivas, aquí el investigador prefiere utilizar detalles para direccionarse más a las cosas particulares. Dentro de las investigaciones empíricas y teóricas, tenemos las investigaciones a través de la experiencia, es decir, lo que aprendemos en nuestra vida cotidiana. Las investigaciones de campo son una metodología en específico cuando buscamos comprobar las teorías en la naturaleza. Y por último, la investigación documental es en la que el investigador compara autores, escritos, por ejemplo, los escritores que nos mencionan sobre algún tema. Aquí nosotros ponemos en práctica esa investigación documental. Y bueno, aquí analizamos lo que es un cuadro comparativo sobre las diferencias entre el diseño teórico y el diseño metodológico de una investigación. En el diseño teórico, pues es importante conocer la situación problemática, ¿no? Y en el diseño metodológico, las etapas de investigación. El problema de investigación, ya sea de manera científica, y aquí nosotros pues hacemos una propuesta de intervención. En el objeto de estudio abordamos una estrategia de acción. En el objetivo general, esas actividades que vamos a realizar. En el campo de acción, pues nosotros vamos a definir las metas. En las preguntas científicas también podemos abordar con lo que son los recursos que nos van a ayudar y nosotros los vamos a utilizar. En las tareas científicas, los indicadores de gestión, esos que nos van a ayudar a resolver nuestra investigación. Y pues la hipótesis, la finalidad va a ser sustentar la metodología que nosotros vamos a utilizar. Las teorías, pues son un conjunto de ideas de particulares, son ideas no comprobables o incomprensibles y también afirmaciones sobre el deber ser, pero no reales en la práctica social. Aquí nosotros tenemos un marco teórico referencial en el que utilizamos libros, revistas, conferencias, videos, periódicos, archivos, tesis, entrevistas a expertos, por supuesto el Internet y la base de datos. Son esos elementos que a nosotros nos ayudan a la elaboración de nuestra investigación. Y en el marco referencial, pues son las categorías de análisis a utilizar, los antecedentes de investigaciones sobre el tema y, por supuesto, la ubicación del problema en un contexto espacial y temporal. Aquí hablamos de los problemas que surgen en la investigación, pero también de esos objetos que nosotros vamos a realizar en la investigación. Dentro del aspecto, la definición es una cuestión a resolver que se presenta en una situación concreta y que requiere una respuesta fundamentada. Aquí el objeto es que es el tema general de estudio que se delimita en la investigación y que se analiza con profundidad. La naturaleza, pues es específico, concreto y delimitado. Dentro del objeto de investigación es general,
amplio y no delimitado en su totalidad. Cuando nos referimos a la formulación en una investigación, dentro de la problemática se formula como una pregunta o afirmación que requiere ser demostrada o refutada. El objeto de la investigación será formular como una descripción general del tema que se va a estudiar y que por supuesto se delimitará en la investigación para que esta investigación pues sea más concreta y por supuesto cumpla con los requerimientos que nosotros estamos buscando. El objetivo, identificar y solucionar un problema específico. El objeto de investigación pues sería explorar y analizar un tema general de estudio. Dentro del alcance se centra en un problema particular y limitado y se enfoca en un tema general que puede tener múltiples aspectos y variables. El foco de estudio se enfoca en un problema concreto que se desea solucionar o bien investigar. Y se enfoca en un tema amplio que se desea estudiar y por supuesto la clave está en analizar con profundidad. Dentro de los resultados, pues se orientan a la solución del problema planteado y los resultados se enfocan en el análisis y exploración del tema general de la investigación. En resumen, mientras el problema de investigación es específico, concreto y delimitado, el objeto de investigación es general, amplio y no delimitado en su totalidad. Además, el problema de investigación se formula como una pregunta o afirmación que requiere ser demostrada o refutada, mientras que el objeto de investigación se formula como una descripción general del tema que se va a estudiar y que se delimitará en la investigación. Y por último, el objetivo del problema de investigación es identificar y solucionar un problema específico, mientras que el objetivo de ese objeto de investigación es explorar y analizar un tema general de estudio. Dentro del objetivo de estudio y sus características, ese objetivo es básicamente algo que se quiere saber o bien de lo cual se quiere obtener alguna información con el fin de aprender sobre ese caso o sobre esa investigación. Y bueno, debe de estar delimitado, es una de sus características. Esto quiere decir que debe plantearse de forma clara y precisa qué es lo que en realidad se va a estudiar. Llegar al objeto de estudio debe de ser totalmente de una manera objetiva y sin sesgos, ya que esto garantiza que la información recogida y analizada para solucionar el problema planteado sea confiable. Todo es objeto de estudio. No existen áreas que no puedan ser objeto de estudio. Por decirlo de otra forma, cualquier investigación en donde puede plantearse un propósito investigativo o una problemática es un objeto de estudio. Y bueno, aquí en construyendo un objeto de estudio, pues es importante identificar el tema, dividir la hipótesis y los conceptos en los cuales nosotros queremos trabajar y conocer, recabar esa información necesaria que a nosotros nos va a permitir llegar a la investigación exitosa y debemos de tener claro cuál es la información relevante y todos los análisis sobre la misma, que se habrá establecido el objeto de estudio. Aquí la relación de los conceptos es el problema, saber si es un problema real que se puede resolver, pero también debemos de tener muy en cuenta el objeto, que es la parte de la realidad objetiva
que de manera precisa se va a someter a ese proceso de investigación. Y dentro del objetivo de investigación, pues nos da una precisión muy particular y está encaminada en ese proceso del objetivo que nosotros vamos a encontrar o bien con el que nosotros vamos a partir para realizar este proceso de investigación. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Pues bueno, termino con esta frase. Es muy importante que nosotros investiguemos porque de esta manera conocemos y por supuesto nos llevamos esos aprendizajes que nos sirven pues a lo largo de nuestra vida. Me dio mucho gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien y pues estoy a la orden. Muchas gracias. Hasta pronto.